Bendiciones, bendiciones, bendiciones. ¿Cómo están? ¿Cómo me les acaba de ir a todos ustedes? Chabuato. Que tengan una semana en bendición. Bueno, mis amados, vamos el día de hoy a tener un espacio bastante interesante. Vamos a tratar de exponer una porción de la porción de la semana del escrito de la Torá, de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Es la porción que está en el libro de Shemot de Éxodo, en el capítulo 27, después del verso 20. Acá hay algo especial que dice: Dios le ordena a Moisés, le da una orden a Moisés, que el pueblo traiga aceite machacado para alumbrar la lámpara, para encender la lámpara. Y también nos habla de las vestiduras del sumo sacerdote. Y de eso vamos a tratar de entender el concepto el día de hoy, las vestiduras sacerdotales, qué significan, cuál es la representación. Recuerde, mi querido amigo, que estoy tratando de exponerle conceptos para que usted entienda la escritura. La entienda sin un sesgo religioso, sin ninguna mala intención de que la persona no vaya o sea creer que yo lo estoy llevando. No, quiero que usted entienda el texto y lo comprenda y lo ponga en práctica en su vida para ver cómo Hashem nos va a ayudar nosotros. Antes de empezar, pues quiero agradecerles a todos ustedes, a cada persona, a cada uno de ustedes que se une a la transmisión, que va viendo en vivo, y agradecerles y mandarles un abrazo a todos. Saludamos también en la ciudad de Bogotá a Metálicas Quirós. En Bogotá está Metálicas Quirós de nuestro amigo Moisés Quirós. Si usted necesita un trabajo de ornamentación, si usted necesita cualquier cosa para su casa o para su bodega, ahí está el número de nuestro amigo Moisés y usted se pone en contacto. Don Moisés le pasa una cotización y pueden llegar a un buen acuerdo para que ambas partes lleguen muy bien a una negociación y ambos puedan salir ganando. Entonces, un saludo para mi amigo, y si usted está en la ciudad de Bogotá o de pronto usted tiene un conocido que está buscando quien le realice el trabajo, nuestro amigo Moisés Quirós le puede prestar ese servicio. Y saludamos a todos y a cada uno de ustedes. Recuerde que usted también me puede apoyar a través de Nequi o de David Plata, a través del número 350-672-4233. Repito, 350-672-4233. Ese es el número para que usted nos apoye a través de Nequi o a través de David Plata. Bueno, mis amados, vamos a comenzar a estudiar esto hoy. Es bastante interesante y lo contamos a partir de este momento. Para entender el concepto de las vestiduras sagradas, voy a tratar de darle a entender tres aspectos o un aspecto muy importante de qué es lo que nos dice el texto, y después empezamos a desarrollarlo. El primero habla, en la porción pasada se habló de cómo Dios, cómo Hashem ordena a Moisés construir un tabernáculo, un Mishkan, o la famosa o la muy conocida tienda del encuentro. La tienda del encuentro es aquella carpa que se hace en el desierto, en la cual Dios va a tener un diálogo con el pueblo. Hablamos de que el diálogo pues se realiza a través de cada persona, y ahora pues venimos a complementar ese concepto. Y tenemos el Mishkan, tenemos la tienda del encuentro, y en la tienda del encuentro hay un lugar que se llama el lugar santísimo. En ese lugar está el Aarón HaKodesh, es donde están las tablas, donde está la vara de Aarón, donde está el aceite de la unción,
y encima de ese arca se colocan los dos querubines, el caporet, la tapa, y la tapa tiene los dos ángeles, y ahí dice Hashem que él se va a comunicar directamente con el Cohen Hagadol, con el sumo sacerdote. Entonces vamos a entender el concepto de que es una tienda, es un lugar donde Dios, o donde el ser humano, o donde el alma humana va a tener el contacto con Hashem. Entonces, esas tres premisas, primero entender que en el Mishkan es donde Dios va a hablar. Para ingresar al Mishkan no se puede entrar sin vestiduras. Nadie puede entrar al Mishkan, nadie puede entrar a la tienda si no está vestido adecuadamente, y esas vestiduras son lo que le garantizan o le dan el permiso o aceptan en el concepto de entender de que el alma va a tener la conversación con el Creador. Entonces nosotros ya vamos a entender que para nosotros como individuos, como personas, como pueblo, necesitamos algo interesante para poder comunicarnos con Dios. Y entonces usted se dirá, pero ¿cómo así? O sea, yo necesito comunicarme con Dios, pero a través de mis labios, de mi oración. Sí, eso es correcto. Pero aquí hay algo escondido, aquí hay algo muy interesante que nosotros debemos de aprender. Que nosotros somos esa alma que necesita comunicarse con Dios. Y aquí hay un secreto para nosotros aprender. Entonces, desafortunadamente en el concepto abierto o en las religiones hay personas o hay personajes o hay religiones o hay dogmas que ponen al sumo sacerdote como el Dios encarnado, como el Dios hecho carne, pero si usted mira, es el alma del ser humano, el alma del hombre, la que necesita comunicarse. Entonces, no entendemos por qué las personas, a veces por el dogma, tratan de enseñar conceptos que no tienen nada que ver. Entonces, por eso le hago la aclaración. Está el lugar, está la carpa, está el lugar santísimo, el lugar donde la presencia de Dios desciende, y dice que en medio de los dos ángeles él va a hablar con el Cohen, con la persona, con el alma, pero la persona o el alma que va a entrar es una persona designada, y esa persona se tiene que vestir con esa ropa para poder entrar a tener ese diálogo directo con Hashem, con Dios. Entonces vamos a ver qué significa la ropa, qué significa el hecho de que nosotros debamos vestirnos, qué implica la vestidura, qué nos enseña la Mekubalín, los Mekubalín con respecto a esta condición del sumo sacerdote, y ahí es donde nosotros vamos a desarrollar. Lo primero que vamos a desarrollar para entender el concepto de vestiduras, tenemos que retrocedernos en la historia, retrocedernos en el escrito y entender el concepto de Adán y Java, de Adán y Eva, cuando estaban en el jardín del Edén. Recuerde que cuando estaba Adán en el jardín del Edén, Adán tenía las vestiduras sagradas. Por eso es que Adán tenía una comunicación directa con Dios. Perdón, es que estoy que me entró aire y me dio ganas de estornudar, disculpa. Entonces, Adán tenía esa forma de hablar directamente con Hashem. ¿Por qué Adán hablaba con Dios? Porque Adán tenía unas vestiduras.
Cuando Adán sucede lo del árbol del conocimiento, cuando Adán comprende lo que es el bien y el mal, eso es un lenguaje, el bien y el mal es un lenguaje que nosotros debemos de entender. Cuando Adán reconoce o cuando Adán se da cuenta o se le enseña que él ya tiene una inclinación al bien o una inclinación al mal, en ese momento es donde se dicta la caída de Adán, es la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén. Estamos hablando del concepto de entender qué significan las vestiduras en el ser humano y quién es ese sacerdote que está en el Mizcán. Entonces, cuando Adán pierde las vestiduras están representadas por colores, está representada por 8 elementos. Esos 8 elementos permiten que Adán tenga esa vestimenta para poder comunicarse con el Eterno. Cuando Adán sucede el episodio que es expulsado, que es sacado o que es retirado del jardín del Edén, Hachén automáticamente lo llama y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y usted ya sabe la historia. Adán le responde: Señor, estoy acá, pero detrás de los árboles. Lo que pasa es que estoy desnudo y me dio vergüenza de saber que estoy desnudo. Entonces Dios le dice, o Hachén le dice: ¿quién te ha dicho que tú estás desnudo? Entonces ahí ya podemos entender que Adán perdió una vestimenta. Ahora, no lo podemos entender en el concepto de literal, porque estamos tratando de descifrar quién es el Cohen Gadol que está entrando al Mizcán. Entonces, ese Adán pierde esas vestimentas, pero Hachén, en su infinita misericordia, le hace unas ropas, le hace unos vestidos. Y esos vestidos, dice el texto, que Dios le hizo unos vestidos de pieles y lo vistió a Adán y vistió a Eva. Entonces vemos que Dios le hace una vestimenta a Adán. Interesante. Y dice que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Porque me está dando a entender algo interesante. Entonces, cuando Dios les hace las vestimentas a Adán y a Eva, ellos se cubren. ¿Pero por qué se cubren? Si ya sabemos que el texto dice que no sentían vergüenza. Entonces, si no sentían vergüenza, ¿por qué se dieron cuenta de que estaban desnudos? Esa es la pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer para poder entender los textos, para poder meternos a la historia, para poder comprender la historia. Entonces ellos ya sabían que estaban desnudos y eso no era insignificante. Entonces vienen los sabios y nos dicen que cuando Adán se dio cuenta que había perdido la comunicación directa con Hachén, con Dios, es cuando Adán descubre que está desnudo. Entonces ya podemos entender que el cuerpo, el alma de nosotros, el alma de usted hombre o de usted mujer, el alma está desnuda. Entonces, cuando el alma se siente desnuda, es cuando entiende que no tiene una relación o una conversación directa con el Eterno. Ahí es donde Adán se asusta, ahí es donde Adán tiene temor. ¿Por qué Adán tiene temor? Porque él perdió la comunicación directa con el Creador. Entonces, cuando Dios le pregunta ¿dónde está?, entonces Adán le dice: no, Señor, es que yo estoy desnudo. Entonces Hachén le dice: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y Hachén le da las coberturas y da unas coberturas de piel. Esas coberturas de piel significan or, luz. O sea,
que nosotros debemos de entender, comprender que esas ropas que le dio Hashem a Adán y a Eva no eran ropas, no eran pieles y no era para cubrir su cuerpo normal, sino le estaba dando a entender, le estaba dando una parte de vestimenta para que ellos siguieran comunicándose con Dios para poder entender el concepto. Y esas vestiduras lo podemos leer que muchos de ellos, de los personajes bíblicos, dice que ellos cuando Adán fallece, uno de los hijos queda con las ropas de Adán, y que ese hijo también después viene otro y sucede, y eso pasa hasta Noé, que dice que Noé llevaba las vestiduras que tenía Adán. Y después cuando llegan a la historia de Jacob, de que Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú, y dice que Esaú se va a cazar animales para traerle el alimento a su padre, dice que él se pone las vestiduras de Adán, que él se las había quitado a Nimrod, el potente cazador, pero no es en el sentido de que iba a cazar una presa. O sea, esto tiene un significado muy interesante para nosotros. Entonces dice que él fue y se puso sus vestidos. ¿Y qué hizo qué hizo Rebeca con Jacob? Al darse cuenta que Esaú era velludo, ¿qué hizo? Que Esaú tenía las vestiduras de Adán. Automáticamente el texto nos dice que ella fue y tomó los animales y le quitó la piel y se la puso a Jacob en su cuerpo, para que Isaac se diera cuenta que él tenía las vestiduras sagradas, por así que lo podamos entender en el concepto, porque no estoy tratando de narrar la historia de Jacob y de Esaú, estoy tratando de que usted entienda lo que significan las vestiduras. Entonces, cuando Jacob se pone las vestiduras, él lo que está tratando es de cómo comunicarse directamente con el Padre, o sea, con Jacob. Eso también nos da a entender que cuando usted se pone las vestiduras es la forma como usted quiere tener un diálogo directo donde Dios lo palpe, y no es porque Dios tenga brazos ni manos ni que lo pueda ver, no. Eso es una metáfora que usted tiene que entender, que le están hablando que el estar desnudo es estar sin la forma correcta de cómo hablar con Dios. Entonces ya venimos, ya el pueblo salió de la esclavitud, ya el alma recobra su libertad. Ya el alma empieza a evolucionar, empieza a ascender, a subir de nivel, a subir de espiritualidad. Entonces viene Moisés y empieza la construcción del Mizcán para que el pueblo tenga la comunicación con el Creador. Y vimos la semana pasada que el Creador dice, me voy a comunicar en medio de ellos. Entonces logramos entender que Hashem se comunica directamente con cada uno de nosotros. Y ese es el concepto. Ahora viene a ingresar, a enseñarnos qué son las vestiduras sacerdotales en el alma del ser humano. Entonces Moisés designa a Aarón, que era el sacerdote, pero ahora Moisés lo viste como el Cohen Gadol, como el sumo sacerdote. Recuerde, mi querido amigo, que la palabra Cohen, aparte de significar sacerdote, también significa mi siervo. Es interesante conocer los aspectos de las palabras para poder entender lo que el texto me quiere llevar a que yo comprenda.
Entonces, cuando hablamos de sacerdote, la palabra sacerdote también me implica siervo, o siervo no de animal, ¿no? Siervo de una persona que reconoce que hay alguien que tiene control de todo. Y por eso se habla de mi siervo amado. Cuando usted lee mi siervo amado, está hablando de mi sacerdote. El problema es que son conjugaciones de palabras que nosotros, por a veces no entender el concepto en la Biblia, pues no lo logramos entender. Entonces, antes de empezar a hablar o hago un paréntesis, porque yo ya entré en el concepto de las vestiduras sacerdotales, Hashem manda machacar aceite para alumbrar el candelabro. Basándonos en el concepto del Mekubalín, de la Cábala, en el concepto de entender lo que está detrás del escrito, podemos entender que las luminarias, las luces, representan el cerebro del ser humano. Entonces, cuando usted empieza a entender, oiga, hago la pregunta, o sea, usted tiene que hacerse la pregunta. Claro, o sea, soy yo que en este momento está representado por Aarón, y Aarón representa la facultad de servir a Dios o de servirle a los demás. Entonces, usted tiene que pensar, entonces, ¿quién soy yo? Entonces nosotros decimos, ay, es que yo soy siervo de Dios, pero muchas veces no entendemos el concepto de siervo. El concepto de siervo también nos implica a nosotros que yo soy sacerdote de Elohim. Y a nosotros tenemos el concepto de que todo el mundo dice, ay, es que yo soy templo del Espíritu Santo, ay, es que yo soy templo de Dios, pero no encontramos el concepto correcto en nuestra vida. Entonces, cuando yo digo, me voy a colocar o voy a entender el concepto de las vestiduras del Cohen Hagadol, me está hablando directamente a mí como alma humana, como el alma que está en el proceso de elevación. Así como usted y yo, mis queridos amigos, andamos en el proceso de elevarnos espiritualmente, como alma, entonces nosotros necesitamos comprender qué significan las vestiduras. Y le hago el paréntesis de las luminarias del candelabro para que pueda entender completamente lo que significan las vestiduras del sumo sacerdote. Entonces, cuando el hombre va a entrar, cuando hablo de hombre me refiero a Aarón, a Aarón, tiene doble letra, a Aarón. Cuando él va a ingresar, él no puede ingresar vestido común y corriente. Él necesita vestirse de una forma adecuada, que esa forma es la que le va a permitir entrar al lugar santísimo. Entonces la gente, desafortunadamente, toma el concepto de que era la cortina. Sí, la cortina era la que dividía, pero era prohibido que una persona, si no tenía las vestimentas necesarias para la conversación con Dios, no podía entrar porque era exterminado o era eliminado. ¿Y por qué era que era eliminado? Porque el escrito nos muestra a veces que si el sacerdote entraba, lo amarraban de una pierna, lo amarraban con una pita, con un lazo, con una soga, como usted lo quiera interpretar, con una cadena, y el sacerdote iba entrando y él tenía unas campanas y las campanas iban sonando y el pueblo iba escuchando por dónde iba el sacerdote. Y si el sacerdote caía, cuando hablo de caída era que perdía la vida, entonces como nadie podía entrar, pues empezaban a jalar el lazo y sacaban a la persona de ahí, porque nadie podía entrar si no tenía las vestimentas adecuadas para ingresar a tener un diálogo directo con Dios.
Y eso usted lo puede ver en el diario vivir, usted lo puede ver a través de la alcaldía o del presidente. Si usted va a una reunión con un presidente, usted no puede ir en sudadera, ni en una franelilla, ni espelucado, ni sin reloj. Para usted ir a presentarse ante una autoridad, usted tiene que ir vestido. ¿Por qué? Porque si usted, ejemplo, el presidente del país, de Colombia, lo invita a usted a la casa de Nariño, y si usted llega con pantufla, llega con sudadera y llega con franerilla, pues el presidente lo que le va a decir: ay, hermano, dígale que me dio dolor de estómago y no lo puedo atender. No lo van a atender. ¿Por qué? Porque usted no va de acuerdo al lugar donde usted va a ir. Ahora, si usted se viste, si usted se acomoda, si se pone su camisa manga larga, su corbata, se afeita, se perfuma y usted va y a usted lo reciben y le hacen el camino real o le ponen la alfombra roja, como usted lo quiera entender, y usted va a tener un diálogo con el presidente y van a tener lo que usted quiera suponer, simple y llanamente va a cambiar. ¿Por qué? Porque las vestimentas le están diciendo a usted que le van a dar un estatus. Y más, las vestiduras del Cohen Gadol le van a dar un estatus mucho más alto para usted poder entrar a hablar con el Creador. Entonces, ahí entendemos el concepto por qué Dios le ordena, porque es que la porción de esta semana se llama: ordénale a los hijos de Israel que traigan aceite, ordénales. ¿Por qué Dios le está dando una orden a Moisés? Porque Dios entendió que nosotros perdimos las vestiduras que teníamos cuando estábamos en el jardín del Edén. Y digo teníamos porque estábamos representados por lo que nosotros conocemos por Adán. Y Adán significa humanidad. Adán no es una sola persona. Adán representa a cada uno de nosotros. Entonces el Adán que estaba en el jardín del Edén, a eso se le llama el primer Adán, o el Adán Kadmón, o el hombre primordial, o el primer hombre, o el hombre prototipo de la humanidad. Usted tiene que aprender a entender el concepto de la Escritura. Entonces, cuando usted entiende y dice: wow, o sea, Adán, el prototipo, el que me representaba a mí en el jardín del Edén, perdió las vestiduras, salió del Edén y ahora está empezando de nuevo el camino a ascender. Ahora ya se describe el modelo, la tienda del encuentro, y esa hace referencia como si fuese el jardín del Edén. Entonces, Adán necesita volver a ingresar al Mishkan. ¿Y cómo va a ingresar? A través del Cohen Gadol, a través de lo que usted y yo conocemos como el sumo sacerdote, o como nosotros ahora lo vamos a entender en el concepto de que el hombre que vuelve a entrar es donde Adán vuelve a recibir a volver a vestir esa vestimenta que le permite de nuevo tener la conversación con el Creador. Entonces ahí usted ya dice: wow, tremendo. O sea, Dios me está volviendo a restituir las vestimentas que habíamos perdido cuando estábamos en el Edén. ¿Y por qué? Usted va a decir: pero ¿por qué, hermano, usted está diciendo que nosotros volvimos a perder? Le estoy diciendo porque Adán representa a la humanidad, a toda la humanidad. Entonces, cuando usted empieza a entender qué significan las vestiduras, ¿y cuántas vestiduras eran? Eran 8 vestiduras. ¿Por qué eran 8? Para usted poder entender cuáles eran las 8, usted tiene que conocer lo que se llama el árbol de la vida. Y el árbol de la vida no es un palito, no.
Eso es una estructura que le enseña a usted cómo funciona o cómo funciona usted o cómo se puede entender cómo funciona el Creador. Entonces, en esas 10 estructuras que son llamadas las 10 sefirot o las 10 luces internas que el ser humano tiene, para que me pueda entender, las 7 primeras están en la parte del cuerpo que se consideran o se denominan partes emocionales del ser humano. Y después viene la octava parte, que es lo que se conoce como el cerebro o lo que se conoce como la cabeza. Y eso es lo que se representa en la estructura denominada Binah, que es la emanación, es donde emana todo hacia abajo. Entonces la parte más alta de la estructura de las vestimentas está en la cabeza. Por eso al sacerdote se le ponía una tiara, se le ponía un turbante y se le ponía una tiara que en la frente, en la parte de acá, tenía santidad a Hashem o santidad a Dios, para que nosotros amigos puedan entender el concepto. Entonces, cuando usted entiende, esto es algo interesante. ¿Por qué? Porque le está dando el estatus más alto que el ser humano puede tener, que es su inteligencia. Y aquí tengo que ser cuidadoso de que usted entienda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos actuar a través de nuestras emociones y podemos entender que Dios conversa con nosotros a través de nuestras emociones, pero el concepto es que nuestra mente es el fundamento de entender todas las cosas espirituales. Entonces, usted a través de su inteligencia, por eso es importante, y es algo interesante, usted a veces se puede preguntar, ¿por qué el pueblo hebreo o el pueblo judío, por qué estas personas son inteligentes? Porque ellos conocen bien la terminología, conocen bien los secretos y entienden que una persona debe de prepararse a través del estudio, a través de todos los Shabbat, todos los sábados, estar estudiando la escritura y ellos ponerse a entender cuáles son los conceptos que marcan la diferencia en el ser humano. Entonces, usted no puede disfrazarse, usted no puede tratar de vestirse de sumo sacerdote donde usted no tenga pleno conocimiento de lo que usted quiere hacer. Porque si usted no sabe qué hacer con su vida, si usted no tiene conocimiento de su propia vida, si usted no se conoce, si usted no sabe cuáles son sus debilidades, si usted no sabe cuáles son sus proyecciones, si usted no sabe qué quiere hacer en su vida, ¿me está entendiendo el concepto? Si usted no sabe qué quiere hacer en su vida, ¿para qué se quiere vestir de sacerdote y hablar con Dios? ¿Usted para qué lo va a hacer? Cuando usted es consciente y sabe que tiene que tener una comunicación con el Creador, que usted necesita de verdad comunicarse con Hashem, cuando usted de verdad necesita tener esa unión con Hashem, usted tiene que poner a trabajar su cerebro. Usted tiene que pensar, usted tiene que ser astuto. Por eso habla que cuando va a empezar, le dice traigan aceite machacado. ¿Por qué? Porque el aceite, ¿dónde se riega el aceite en el sacerdote? En la cabeza. El aceite no se echa en las manos, es tanto. El Salmo 133 dice eso. Dice cuán hermoso es los hermanos habitar juntos en armonía. Oiga, interesante. ¿Y dónde habitan los hermanos juntos y en armonía? En la casa de Hashem, correctamente, en el Mishkan, en la tienda del encuentro. ¿Y qué dice el Salmo 133 después de que dice que los hermanos habitan juntos en armonía y en alegría, en felicidad en el templo? Dice, es como el óleo santo, es como el aceite puro.
¿Se acuerda que yo les dije que Hashem nos pedía aceite? Era porque Él necesita que nosotros iluminemos algo. Y esas 8 vestiduras nos están diciendo que nosotros debemos cubrir todo nuestro cuerpo, desde los pies. ¿Por qué? Porque si usted mira las vestiduras del sacerdote, dice uno que tenía un delantal, se lo amarraba por detrás, se lo colocaba y el delantal le llegaba hasta cubrirle casi los pies. Y tenía una batola para que podamos entender. Y después se ponía el delantal, y después del delantal se ponía el joshén, donde estaban las piedras. Todo eso tiene una representación. Pero yo estoy tratando de que usted me entienda que para usted ser creyente, para usted tener creencia en Hashem, para usted tener un diálogo con Dios, usted necesita activar su mente, usted necesita activar sus emociones, usted necesita iluminar su vida, usted necesita iluminar su camino, usted necesita iluminar todo lo que está alrededor suyo, y especialmente su cerebro. Y el Salmo 133 dice, es como el aceite puro, el aceite santo, que es derramado sobre Aarón. ¿En dónde? En la cabeza. ¿Y por qué Dios derrama el aceite encima de la cabeza de Aarón? Recuerde que Aarón también representa a nosotros, a cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y dice que el aceite empieza a descender de la cabeza. Eso es lo que se llama la unción. Eso es lo que nosotros debemos de entender qué significa la palabra Mashiach. Mashiach no es la persona, Mashiach es el acto en el cual se derrama aceite sobre la cabeza. Y cuando se derrama el aceite sobre la cabeza de Aarón, sobre eso lo dice el Salmo 133, léalo. Dice que el aceite empieza a bajar y que por las barbas del sumo sacerdote, por las barbas, estas barbas que usted ve que uno tiene, que le crecen, y dice que a través de esas barbas baja el aceite, y el aceite empieza a untar todo el cuerpo, y el aceite llega hasta abajo, hasta los pies, hasta lo que nosotros entendemos o conocemos el concepto de la Sefirá, hasta Malhut, hasta los pies, hasta allá llega el aceite. ¿Y qué es lo que le está enseñando a nosotros? Que la palabra Mashiach significa al que le echan el aceite. Por eso en la Torah, en la Biblia, en el escrito, se habla de que cuando a una persona le derramaban el aceite, era porque era ungido. ¿Y para qué era ungido? Entonces ahora nosotros entendemos otro concepto. Era ungido en la cabeza, dando a entender que la persona alcanzaba el nivel mental de entender lo que era conversar directamente con Dios. O de lo que era el concepto en su mente, entender que cada uno de nosotros necesita volver a tomar esas 8 vestiduras para poder acercarse a hablar más directo con Hashem. Entonces usted va a hacerse la pregunta, oiga hermano, pero es que yo no soy sacerdote y yo no me puedo poner las vestiduras de sacerdote. Sí, yo sé, mi hermano. Por eso le estoy diciendo, porque lo que está escrito es una alegoría, una metáfora o algo que nos está enseñando. ¿Qué nos está enseñando? Que nosotros debemos de vestirnos adecuadamente para tener una conversación con el Creador. ¿Cómo lo puedes decir hoy en día? Cuando la chispa de luz caía sobre el medio de los 2 ángeles, era una chispa de luz. Esa chispa de luz tenía una radiación. Y el hombre no puede ingresar así porque esa misma chispa lo puede dañar. Sin querer queriendo lo puede dañar.
Entonces, ¿qué es lo que representa las vestiduras? Representa cómo usted comprende el mundo para poder entender lo que significa Dios. Entonces viene la batora, la túnica que usted conoce, después viene el efod. El efod representa, esto es un texto que está en el Zohar, que especifica que el delantal del sumo sacerdote hacía referencia a controlar el instinto al mal que el ser humano tiene. Entonces, por eso dice que el delantal iba desde la espalda, se amarraba y daba la vuelta al hombre, y el delantal le llegaba hasta los pies. O sea, prácticamente se está cubriendo para que la inclinación al mal no lo domine. Eso también nos está enseñando a nosotros que nosotros debemos tener cuidado con la inclinación al mal, protegernos de la inclinación al mal, no dejarnos llevar por la inclinación al mal. No debemos dejarnos llevar por nuestra inclinación. Antes, por el contrario, dice que en el delantal tenían unas argollitas, para que podamos entender, y en esas argollas se conectaba el lugar, se me fue el nombre, donde estaban las piedras, el pectoral. Y el pectoral representaba el yeser tov, la buena inclinación. Entonces también nos está diciendo, tiene que conocer que también usted tiene que tener control sobre su buena inclinación. ¿Para qué? Si usted tiene control sobre su buena inclinación, va a poder leer las chispas de luz que alumbraban en las piedras, que le daban, como decir, el mensaje que el Creador le estaba dando. Por eso decían, vamos a consultar al sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote les contestaba qué era lo que la persona necesitaba. ¿Y cómo contestaba el sacerdote? De ver cómo el jochen, cómo cada piedra iluminaba o cada letra se iluminaba, y él podía entender el mensaje y lo podía dar. Eso era ya. Hoy en día es cómo usted está cuidando su buena inclinación. ¿Usted trabaja en su buena inclinación o se deja doblegar por su mala inclinación? Sí me está comprendiendo, mi querido hermano. Y después sigue subiendo y habla de los calzoncillos de lino fino para cubrir sus partes íntimas. Y estamos hablando de la tiara. ¿Y qué dice en el libro, en el capítulo 28? Dice, el sacerdote se vestirá así para honra y esplendor del Señor o de Dios, para que usted me pueda entender. Entonces, cuando usted entiende que todas esas facciones, que todas esas actitudes que usted tiene que tener, entonces es importante que usted tenga conocimiento de quién es usted. Cuando usted tiene conocimiento, usted brilla. Dice que el sacerdote, cuando se ponía esa diadema, una diadema de oro, una tiara de oro, se ponía eso y eso, ese turbante y todo lo que tenía, y se echaba el aceite. Dice que el aceite, a medida que, como era tan espeso, porque la diferencia entre machacar y prensar, cuando machacaba, era que se machacaba y salía solamente una gotica de aceite que era la más pura. Y eso es lo que se llama el aceite puro, el aceite santo, el aceite súper extra contra virgen, para que me pueda entender. Entonces, cuando él se le derramaba el aceite en su cabeza, ese aceite se iba cristalizando, ese aceite se iba volviendo como oro. Entonces el sacerdote brillaba. Entonces, cuando todo mundo miraba al sacerdote, cuando las personas veían al sacerdote que se vestía e iba a ingresar al Mishkan, todo el mundo lo que estaba percibiendo y estaba viendo era la gloria que Adán tenía. Estaba volviendo a entender que cada uno de nosotros está recuperando las vestimentas que teníamos en el jardín del Edén. Yo no sé si usted me está entendiendo y le está pareciendo interesante.
Entonces, cuando nosotros miramos todo esto, usted va a entender, oiga, interesante, yo nunca había visto las vestiduras del sacerdote como algo que yo tengo que colocarme. Y no es vestirse como el sacerdote, creo que por acá o por acá debe haber una imagen del sacerdote, del Cohen Hagadol. Y usted lo mira con o sea, los colores, o sea, ¿cómo representan los colores? ¿Por qué tenía el sacerdote los colores? Los colores tienen una representación interesante en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo usted cree? ¿Cómo usted se siente importante? Por eso le digo yo, si usted no aprende a colocarse la vestidura del sacerdote, usted no sabe quién es. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que verse reflejado en ese personaje de la historia, que ese personaje lo está representando a usted. Entonces, cuando la gente veía que el sacerdote salía del lugar y iba a ingresar al Mizcán, el hombre salía con todas esas vestimentas, blanco puro, con las campanas, con ese vestido, con amarrado, con su pectoral, y dentro del pectoral tenía el urín y el tumín. Y él entraba y todo el mundo lo veía y todo el mundo se quedaba asombrado. No se quedaba asombrado por ver a un hombre, era que en su ser, en su alma, en su neshemá, en su mente, estaba entendiendo que esa gloria la había perdido el ser. El ser humano perdió ese concepto de poder dialogar directo con Hashem. Y eso es lo que Dios quiere enseñarle a usted. Toda esta historia nosotros la leemos todos los años. Todos los años se lee. El problema es que la lectura está para que usted vaya aprendiendo año tras año los conceptos y usted los pueda entender y colocarlos en su vida. Ay, hermano, es que es mentira, porque nunca en la vida ha existido una mujer que se vista de Cohen Hagadol. Yo sé que eso es cierto, pero también le estoy diciendo a usted que yo no estoy hablando del cuerpo, estoy hablando del alma, estoy hablando de la neshemá, cómo la neshemá necesita, cómo el alma del ser humano, cómo la parte interna del ser humano necesita vestirse. Nosotros ya tenemos esta ropa es cuero, este es el cuero de ovejas que nos dio Hashem, este cuero ya. Esto nos permite a nosotros entender un poco el concepto de Dios y por eso nosotros hablamos de Dios. ¿Por qué? Pero nos falta empezar a colocarnos la túnica, empezar a colocarnos el delantal, empezarnos a colocar el jochen, empezarnos a colocar las piedras en los hombros. ¿Qué son las piedras en los hombros? Empezar a entender a mi hermano, empezar a entender a mi hermana, empezar a entender a mi vecino, empezar a entender a mi vecina, empezar a entender a todas las personas que cada uno tiene dificultades y problemas. Yo no puedo estar siendo acusador, sino por el contrario, tengo que llevar en mí parte del sufrimiento. Y no es que tenga que cargar con el sufrimiento del otro, yo tengo que entender por qué está pasando la persona por ese espacio, cómo puedo yo ayudarle a solucionar, porque ese era el trabajo del Cohen, ponerse el bicho este y tener las piedras acá. Lo que estaba diciendo es que él está cargando con el dolor y el sufrimiento del pueblo, él entiende el dolor y el sufrimiento. Entonces, cuando usted mira el concepto del Cohen Hagadol, eso no es un cura que va a dar misa, eso no es un cura que va a oficiar, eso es una parte importante que usted tiene que entender. Entonces, cuando usted entiende, dice, wow, increíble cómo Dios nos quiere enseñar a nosotros las cosas buenas, cómo nosotros debemos de actuar. Por eso le digo, si usted en su mente no se cree las cosas, perdóneme la expresión, no quiero ser grosero ni que me malinterprete,
Para usted poder conectarse con Hashem, tiene que ser vivo, tiene que ser avispado, tiene que estar pilas, tiene que estar lúcido, tiene que tener conciencia, tiene que tener niveles de entendimiento superiores. ¿Para qué? Para que su mente pueda recibir el aceite. Si nosotros estamos bajo el efecto del alcohol, si estamos bajo los efectos de las drogas, si estamos bajo los efectos alucinantes, no vamos a poder comprender. ¿Por qué? Porque no estamos lúcidos en nuestra mente, no estamos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo y de lo que nosotros necesitamos hacer. Y para terminar, viene el sacerdote y dice que preparan el incienso, agarran el incienso, ¿sí sabe la dichita esa que él mismo bate? Y para cerrar así, hay el tercer ingrediente del saumerio era el galvano. Dicen los sabios, y lo dicen en el Talmud, en las leyes, dice que el galvano eran unas hojas, para que usted me pueda entender, o un arbusto, o algo con lo cual se molía y se le echaba el resto para que produciera el humo. Dice que ese tercer ingrediente, cuando la gente lo miraba, decía, esta vaina es feo, esto huele a feo, esto huele a feo. Y cuando lo machacaban y las demás especies se revolvían, y cuando encendían el incienso, todo eso expandía un humo, y ese humo pues es significado como un ruajo, como un ruá, y ese humo olía exquisito, tenía un olor espectacular. ¿Qué nos enseñan los sabios? Que ese galvano es usted y yo, que a veces no estamos metidos de lleno en las cosas del Señor, o tenemos problemas, o tenemos dificultades, y nosotros nos apartamos del camino. Pero dice, ustedes son como el galvano, cuando están solos, huelen a feo. Cuando uno está solo en la vida, cuando uno no tiene el concepto de la ayuda de la comunidad o de la iglesia, para que usted me pueda entender, uno huele a feo. Porque uno dice, nadie me está viendo, huele a feo. Pero cuando usted empieza a meterse, a unirse, a tener comunidad con todos sus hermanos, con todas las personas, cuando usted empieza a quitar ese egoísmo, ese egocentrismo, y empieza a buscar la unión, a cómo reparar su vida con las demás personas, eso quiere decir que usted está siendo machacado. ¿Para qué? Para ser pulverizado, para ser ingresado al que torea el incienso, y cuando eso se prende delante del Creador, esa chucha que usted tenía cuando estaba solo, que olía feo, esa chucha desaparece. ¿Por qué? Porque usted está ingresando a un mundo que lo está abrazando, que lo está absorbiendo, que lo está apoyando. Entonces, por eso el sacerdote mecía el incienso. ¿Qué significa las 11 especies del incienso? También representan parte de nuestro intelecto, parte de nuestras emociones y parte de nuestras emociones. Nosotros necesitamos quemar la rabia, la ira, el enojo. Todo eso hay que quemarlo como un incienso. ¿Por qué? Porque es que Dios no necesita incienso. Eso es una metáfora para que usted entienda cuál es su labor en este mundo, cuál es la labor que tiene usted para entender cómo aprender a comunicarse con Dios. Bueno, mis amados, muchas gracias, creo que he terminado. Mis bendiciones para todos ustedes. Recuerde que hoy se recuerda, hay algo importante, el Shabbat, que es antes del día de Purim, se recuerda, acuérdate de lo que te hizo Amalek y borra la memoria de Amalek. ¿Qué es borrar la memoria de Amalek? Quitar todo lo malo que hay en tu mente, porque el día que no quites lo malo que hay en tu mente, vas a vivir siempre en problemas, siempre vas a estar pensando en el problema. Y cuando usted cambia ese concepto de Amalek, eliminas la memoria y pones aceite nuevo en tu cabeza, es cuando usted va a tener esa comunicación directa con el Creador. Bueno, mis amados, recuerde que si usted me quiere apoyar, ahí están las líneas de Nequi, a través de Nequi o de Davi Plata, a través del 350-672-4233,
Repito, 350-672-4233. Bueno, mis amados, bendiciones para todos. Que tengan una excelente semana. Chao.